a continuar con nuestra predicación expositiva consecutiva del Evangelio de Marcos. Ya entramos en un terreno muy dramático, pero también un terreno muy exhortativo, familia, porque ya cuando empezamos a ver, precisamente como algunos le llaman la pasión de Cristo, cuando empezamos a entrar en esa última etapa del Evangelio, pues a veces los que somos muy sentimentales, pues sí nos da mucha tristeza ver lo que sucedió ahí con nuestro Señor Jesús. Nos da mucha tristeza, pero a final de cuentas también sabemos que si no hubiera sido por todo eso, pues simplemente no hubiéramos sido nosotros rescatados de la ira de Dios, ¿verdad? Porque hay veces que la gente se ha quedado con la idea de que Jesús nos vino a rescatar del infierno, ¿verdad? Casi todo el mundo siempre dice, no, pues más si le preguntas a alguna persona de qué es de lo que Dios nos rescató en esa cruz del Calvario, pues la mayoría de la gente te va a decir pues del infierno, ¿verdad? Pero en realidad la Biblia, si ya lo vemos de una manera teológica, esa no era la principal causa de que nuestro Señor Jesús muriera en esa cruz del Calvario. La causa primordial era rescatarnos de la ira de Dios, porque cualquier situación en nuestra vida puede llegar a ser hasta cierto punto tolerable, pero estar enojado con Dios, ser enemigo de Dios, eso es lo más terrible que cualquier ser humano puede vivir, y sobre todo si es de una manera eterna. Entonces, en realidad, nosotros debemos de quitarnos eso, ¿verdad?, de la mente, sobre todo cuando evangelizamos a alguna persona, porque precisamente cuando tú platicas con alguna persona sobre su relación que tiene con Dios, pues siempre las personas relacionan a Dios con alguna religión, y precisamente a través de toda la Escritura vemos que si algo se oponía a nuestro Señor Jesús era a los religiosos. Si alguien reprendía a nuestro Señor Jesús era a los religiosos. Nuestro Señor Jesús tenía mucha misericordia de todos los pecadores que se le cruzaban enfrente. Sin embargo, de los religiosos no. A los religiosos sí les decía bien feo, ¿verdad? A los religiosos les decía: ustedes son unos sepulcros blanqueados, ustedes son una raza de víboras, ustedes no pueden ser hijos de Abraham, ustedes son hijos de Satanás porque él es el padre de la mentira, ustedes son unos hipócritas. Y bueno, todos hemos visto en el Evangelio de qué manera tan severa nuestro Señor Jesús trataba a los religiosos, ¿verdad? Cuando llegó ahí al templo y hizo la purificación del templo, vimos que incluso hizo un acto violento en contra de ¿quién? De los religiosos, de todos los fariseos que andaban allí vendiendo ahí las ofrendas para que se las llevaran a presentar a Dios, ¿verdad? O sea, una situación en la cual nuestro Señor Jesús no toleraba, y hasta la fecha Él no tolera a un religioso. Precisamente por eso es que cuando nuestro Señor Jesús, Él entrega su vida para que en esa cruz le hicieran todas las cosas desastrosas que le hicieron, no fue con la intención de decir: ay, pues los voy a librar de una condenación en el infierno, porque a final de cuentas yo les voy a decir algo en lo particular, incluso eso ya quedó como una de mis frases grabadas. A mí no me importaría tener una vida entera, una vida eterna, ya sea en el cielo o ya sea en el infierno, pero
que Jesús no esté lejos de mí. ¿Sí me estoy explicando? Porque a mí de qué me serviría estar en el cielo si no está Jesús conmigo. O sea, toda esa vida hermosa que la Biblia nos promete no es estando en un lugar específico, sino es estar con Cristo Jesús en la eternidad. Entonces, cuando tú estás peleado con Dios, tú no puedes estar con su Hijo. Por eso es que la Biblia habla de que nosotros necesitamos ser reconciliados con Dios. Pero muchas veces la gente no entiende eso. ¿Por qué? Por esa mente religiosa de la que estamos hablando. Dice, no, porque yo estoy bien con Diosito lindo, precioso. Pero la Biblia nos muestra claramente que mientras nosotros estemos apartados de la voluntad de Dios, no podemos estar bien con Dios. Amén, familia. Entonces, ahorita este es el preámbulo, es una pequeña introducción para que entendamos por qué nuestro Señor Jesús llegó a esta situación. Una de las situaciones más tremendas que tiene el Evangelio. Es más, no sé cuántos hayan visto la película de la Pasión de Cristo, pero dicen que esa película se quedó corta a lo que los historiadores platican, de la manera en la que nuestro Señor Jesucristo sufrió, con esos latigazos, con esos martillazos que le dieron en las palmas de sus manos, en las plantas de sus pies. Esa película quedó corta. Por ahí el actor, no me acuerdo cómo se llama, el actor de esa película, Severo, en alguna entrevista que le hicieron, platicó una anécdota de que cuando estaba en la escena de los latigazos, ustedes no sé si sepan, pero es de todas las películas que se han hecho de la Pasión de Cristo, esa ha sido la película que se ha acercado más a la realidad de todas las películas que se han hecho. Para que se acercara más a la realidad, llegaron a usar instrumentos de tortura romana genuinos para representar la pasión de Cristo. Y en uno de esos latigazos a Jesús lo cubrían, bueno, al actor lo cubrían, ¿vale? Sí, son tantos que lo dijeron. Le ponían como unos cueros encima de su piel para que no le doliera. Bueno, pues dice él que con todo y eso que le pusieron, hubo un golpe que le dieron tan tremendo que hasta gritó, y que le dolió. Es más, cayó en cama, en calentura y no sé qué tanto, porque una de los huesitos, porque esos látigos, al final del cuero que traían los látigos, traían como huesitos filosos, que esos eran los que desprendían la piel de los torturados. Y bueno, toda esta introducción que les estoy dando es precisamente porque tú y yo en estos momentos que vamos a escuchar esta predicación y esta pequeña historia de lo que sucede con nuestro Señor Jesucristo, es para que tengamos una imaginación genuina de lo que realmente nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Porque cuando tú y yo realmente vivimos algo, es cuando realmente nosotros lo vamos a valorar. Porque les voy a decir algo, si algo ha hecho el mundo entero, porque la mayoría del mundo no ha reconocido ni ha agradecido realmente lo que Jesucristo hizo por todos nosotros. Y precisamente por eso el título de nuestra predicación, si lo puedes poner por ahí, hijo, el título de nuestra predicación tiene por nombre Menospreciar al Rey. Eso es lo que hicieron en esos momentos en los que ahorita vamos a leer, y eso es lo que el mundo sigue haciendo con nuestro Señor Jesucristo. Dice Marcos 15, 16 al 20. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía.
y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpearon en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle encarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Amén. Señor bendito, Dios todopoderoso, hoy en esta ya tarde, Padre mío, queremos pedirte en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que tomes la vida de todos nosotros para poder escudriñar esta porción del Evangelio, en donde nuestros sentimientos, sabemos perfectamente, serán conmovidos, pero no se trata de conmover sentimientos humanos, mi Dios. Se trata de que el Espíritu Santo venga a nosotros a traernos el convencimiento de todo lo escarnecedor que nosotros llegamos a hacer también en contra de nuestro Maestro Cristo Jesús. Ayúdanos a comprender este mensaje, ayúdanos a valorar ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y ayúdanos a comprender plenamente el por qué el día de hoy, Señor, nos quieres hablar sobre este tema. Te lo rogamos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, amén. Y ¿andan dormidos o qué? Oigan amén, pero se pusieron muy tristes. A ver, amén. Bueno, vamos a la idea central, familia, en donde pues se nos va a decir, ¿verdad?, el propósito de la predicación del día de hoy, para que nuestras mentes carnales no vayan a torcer la idea de lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy. Que es una predicación personal, sí, para todos nosotros es una predicación personal, porque el día de hoy el Señor nos va a hablar directamente de su corazón al nuestro. Amén, familia. Entonces aquí la idea central dice así: Jesús soportó voluntariamente la humillación más profunda para cumplir la voluntad del Padre y redimir a pecadores que merecían el juicio de Dios. ¿Alguien de los que estamos aquí mereceríamos ese juicio de Dios? A ver, levanten su mano. Yo quiero ver si alguien de aquí se siente merecedor de ese juicio. Bueno, que la mayoría, ¿verdad? No, todos somos merecedores. Todos somos merecedores de esa situación. Pero por misericordia de nuestro Señor Jesucristo, vamos a estar libres, ¿verdad?, de ese juicio. Y estamos libres. De hecho, hace 8 días vimos, ¿verdad?, la historia de Barrabás, y vimos que Barrabás merecía, ¿verdad?, estar en esa cruz, al igual que todos nosotros. Por eso creo que ¿cómo se llamó la prédica? Esa cruz tenía mi nombre, ¿verdad? Y luego todos vimos que todos somos Barrabás. O sea, realmente esa misma metáfora, por así decirlo, que se vivió con Barrabás, es la misma que se ha vivido con nosotros. Todos nosotros somos culpables. Somos culpables de que Jesucristo haya tenido que morir en esa cruz. O sea, aquí no se trata de que es que Poncio Pilato fue el que lo mandó matar. No, es que los judíos fueron los que lo llevaron a Poncio Pilato. No, si no hubiera existido tu pecado y el mío, Jesús no hubiera tenido que haber ido a esa cruz. Así de sencillo, familia. Luego dice aquí, la idea central, dice: la cruz no comenzó en el Gólgota, comenzó cuando el Rey del Universo decidió soportar la vergüenza por aquellos que se habían rebelado contra Él. ¿Ok? Y hay una cita
que nos recuerda que 7 siglos antes de que esto ocurriera, ya el profeta Isaías, valga la redundancia, profetizó lo que iba a suceder, ¿verdad? Isaías 56 dice: no quité mi espalda a los que me golpeaban, ni escondí mis mejillas de los que me arrancaban la barba, ni me cubrí la cara cuando me escupían y se burlaban de mí. Eso ya estaba escrito de lo que tenía que pasar con nuestro Señor Jesús. Por eso es que también tenemos que entender ya de una manera teológica que si no hubiera sido por ese martirio de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo no seríamos salvos. Eso ya estaba escrito. No se trata de que le hayan ganado a Jesús, como algunos erróneamente han pensado. Algunos han pensado, ¿verdad?, que Jesús fue derrotado en esa cruz, pero no fue así. De hecho, ahí fue donde nuestro Señor Jesús nos dio la victoria para poder ser parte de la familia del reino eterno. ¿Sí me estoy explicando, familia? Entonces, como muchas veces yo se los he dicho, nuestro Señor Jesús nos ha enseñado algo, que en el cristianismo se gana perdiendo. O sea, no se trata de decir, yo soy vencedor y yo soy super triunfador y yo traigo un campeón dentro de mí, y todos esos mensajes motivacionales de éxito, de superación personal. Eso no es lo que nos enseña el Evangelio, porque cuando nosotros pensamos de esa manera, ¿sabes qué está sucediendo? Que nos estamos volviendo arrogantes, pensando que somos nosotros el Todopoderoso. Y ese es un evangelio ese es un mensaje que va completamente en contra del evangelio verdadero. Bueno, pues vamos a hacer la exégesis de Marcos 15. Vemos que aquí en Marcos 15, 16 y 17, antes que nada les explico, ya muchos de ustedes lo saben, pero luego me han llegado a preguntar, sobre todo ahí por el internet, me dicen: pastor, ¿qué quiere decir cuando usted dice vamos a hacer la exégesis? La exégesis es una forma de dar la explicación detallada y con una interpretación totalmente bíblica de lo que estamos predicando. O sea, que no estamos sacando un texto fuera de su contexto, sino que buscamos la manera que la misma Biblia interprete la palabra de Dios. La misma Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, cuando yo digo vamos a hacer la exégesis, es que vamos a ir cuidadosamente, de una forma detallada, buscando contextos históricos, buscando contextos gramaticales, buscando que la misma Biblia sustente que esta doctrina que se está predicando en estos momentos sea legítima palabra de Dios. ¿Sí me expliqué? Entonces, porque sí lo hay, cada 8 días digo vamos a la exégesis, pero hay veces que dicen, bueno, ¿qué quiere decir eso? Entonces, de repente me gusta hacer este comentario para que entiendan a qué me refiero. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos momentos? Con la cita que leímos a un principio, la vamos a ir desmenuzando para ir viendo claramente qué es lo que nuestro Señor nos quería enseñar con esta situación que aconteció ahí en el Gólgota, o en el Calvario, como se le llama también. Entonces vamos a Marcos 15, 16 y 17. Dice: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Miren lo que voy a hacer. La exégesis de esta cita que acabo de leer es esta. ¿Qué era el pretorio? El pretorio era un patio, como por así decirlo, del gobernador de Poncio Pilato. Entonces lo llevaron a ese lugar llamado el pretorio, y luego dicen que llamaron a la compañía. ¿Qué era la compañía? Era una legión de 600 soldados.
que tenían que ir a presenciar lo que estaba sucediendo, pero no para tomar un testimonio o hacer un juicio, porque el juicio ya estaba hecho. Era simplemente porque ellos querían que hubiera mucha gente para que se burlaran de Jesús. Esa era la intención de estos romanos. Esta era la intención de estos fariseos, de esos religiosos. Ir a presentarlo en el pretorio, en ese patio, en ese lugar en donde públicamente querían que la gente viera de qué manera desfiguraban el rostro de mi Señor Jesús. Luego en el 17 dice: y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. ¿Por qué lo vistieron de púrpura? Porque el color púrpura representa el reinado. O sea, a los reyes se les vestía de color púrpura. Pero lógico que ellos no lo estaban haciendo porque ellos pensaban que realmente era un rey, sino porque se estaban burlando de Jesús. Esa era la intención de ellos, de vestirlo como un rey para burlarse de él. Luego, en vez de ponerle una corona de oro, acolchonadita, bonita, ¿verdad?, para que no le lastimara, no, le hicieron una corona de espinas para seguirlo torturando. Y por eso fue que le pusieron esa corona de espinas. Aquí en esta primera frase dice así: cada vez que el hombre vive para sí mismo, coloca una corona de espinas burlándose del rey. Familia, aquí nosotros, como muchas veces se nos ha dicho, nosotros podemos agarrar celo y coraje, ¿verdad?, en contra de todo lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Esas personas, dices, ¿cómo puede ser posible que conociendo al Dios vivo, conociendo a Jesús el Nazareno, no fueron personas que le hayan amado, que lo hayan abrazado, que lo hayan disfrutado estando con Él? Muchas veces eso podemos nosotros preguntarnos, pensar, juzgar. Pero les voy a decir una cosa, familia, y la Biblia lo dice claramente, que Dios es espíritu. Y a Él hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Esa es la manera en la que la Biblia nos enseña a adorar a nuestro Señor. Y sin embargo, espiritualmente, nosotros tenemos a Jesús. De hecho, Él está en estos momentos. Primera de Corintios dice que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, estamos viniendo delante de Él y de parte de Él. O sea, yo les estoy hablando de parte de Él, ¿verdad? Pero delante de Él. O sea, así como ustedes están aquí sentados, aquí mi Señor Jesús también me está escuchando a mí y también está escuchando el corazón de todos ustedes, el mío, y Él está aquí presente porque Él es omnipresente. Entonces, si en aquel entonces hubo gente que lo menospreció y se burló de Él de una manera física, ahora hay mucha gente que hemos llegado a burlarnos de Él también de una manera espiritual. Porque sabiendo lo que Él dice, sabiendo lo que Él promete, muchas veces buscamos nuestras delicias mundanas sin realmente buscar la presencia de Dios. ¿Verdad que sí, familia? ¿Sí estás escuchando? ¿Si se oye bien la familia? ¿Se oye bien? Porque no le puse el micrófono, se me olvidó. Ahí se... Moy, ¿crees que pudieras ponerle el micrófono y pasarlo? Ahí está la bolsita más chiquita de la mochila. No, por afuera está esa índice recital. Ese que está suelto. Porque así se va a escuchar mejor.
Listo, perdonen. Es que luego me andan echando pleito ahí que no se oye bien y por eso compré el microfonito para que no hubiera ese problema. Ok, entonces, repito la frase. Cada vez que el hombre vive para sí mismo, coloca una corona de espinas burlándose del rey. Entonces, aquí no se trata de que ahorita nosotros digamos, no, esos malvados. No, familia, se trata de que de alguna manera reflexionemos cómo hay veces que nosotros mismos, todos, porque seguimos estando en un cuerpo carnal que nos mete muy malas ideas este cuerpecito, ¿verdad? Muchas veces esos placeres que tanto nos llaman la atención son los que, sin darnos cuenta, están poniendo una corona de espinas en el Señor, que diariamente está viendo la manera de que nosotros nos sujetemos a Él y no que nosotros lo usemos a Él como si fuera una patita de conejo, ¿verdad? Como si fuera ahí algo que nos estuviera ayudando a todas nuestras negociaciones, a todas nuestras cosas. No, Él nos pide, para que nosotros vivamos correctamente, nos pide que nosotros nos sujetemos a Él y no que a Él lo tratemos de sujetar a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, a nuestra voluntad. Entonces, eso es parte de lo que el Señor el día de hoy nos quiere hablar. Miren lo que dice Juan 3, 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aquí precisamente nuestro Señor Jesús, porque no sé en sus Biblias, pero aquí en la mía, que es la Reina Valera 1960, aparecen en rojo todas estas letras. Y eso quiere decir, ¿verdad, Rubén?, que es cuando Jesús está hablando. Entonces Jesús a sus discípulos de aquel entonces les está diciendo esto. Y esto se los dijo precisamente después de Juan 3:16, esa famosa cita que muchos la han querido manejar como si Dios fuera un Dios inclusivo. Esa cita famosa que dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo amado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ya ve, y dice la gente, ya ven, todo el mundo ya somos salvos, ya todos somos salvos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, como Dios amó al mundo, ya todos somos salvos. Todos somos hijos de Dios. Eso es una mentira tremenda que el enemigo ha buscado traer en la gente que no le completa la Biblia, ¿verdad? Porque ya despuésito de eso viene esto que acabamos de leer. O sea, y sí dice la Biblia claramente, Jesús no vino a condenar a nadie. ¿Por qué? Porque el mundo ya estaba condenado. ¿Y por qué el mundo ya estaba condenado? Como dice aquí, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué dice allí? Para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué a mucha gente no le gusta acercarse a la iglesia? Porque saben perfectamente que la misma iglesia está diseñada para esto, para que se empiecen a reprender todas nuestras obras malas y podamos dejar las tinieblas y caminar en la luz. Pero ¿qué le sucede al mundo? Dice, no, yo prefiero ir a las cantinas, yo prefiero ir a los estadios, yo prefiero ir a los tables, yo prefiero ir a tantos lugares de perdición, porque ahí miren, ahí sí se llenan, y ahí hasta pagan por entrar, y hasta hay un cadenero, ¿verdad?, que no los deja pasar, si no pagaron antes, y ahí la gente sí va. ¿Por qué? Porque esas son las tinieblas de las que está hablando la palabra de Dios. O sea, la gente prefiere estar en esas tinieblas.
No, yo no voy a la iglesia y menos con el pastor Bernardo. Porque como él sí empieza a leer la Biblia de repente nos dice cosas como que nosotros estamos condenados. La Biblia nos empieza a decir cosas como que nosotros también le estamos poniendo una corona de espinas a Jesús, no solamente Herodes, sino que nosotros también estamos haciendo cosas malas, no solamente Poncio Pilato, no solamente todos aquellos que colaboraron para que Jesús se fuera a esa cruz. Y por eso dicen, prefirieron más andar en las tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz como que los deslumbró y dicen, no, yo mejor me regreso a la cueva. En esa cueva en donde no hay problemas, porque se evidencie todo lo malo que yo soy. Porque cuando tú estás viviendo en una cueva donde no hay luz, tú puedes vivir en un desorden tremendo y nadie se va a dar cuenta. Tú puedes tener ahí la ropa tirada, la basura, los trastes todos cochinos, y como estás en tinieblas nadie se da cuenta. Pero cuando vienes a un lugar en donde se abre la escritura y empieza a alumbrarse todo ese lugar, se empiezan a mostrar un chorro de cochinadas que traes en tu vida. Y como traes tantas cochinadas en tu vida y tú quieres seguir con esa suciedad en tu corazón, en tu manera de vivir, con tus vicios, con tus majaderías, con todas esas cosas que te apasionan tanto, dices, no, yo mejor no voy a donde de repente la luz está mostrando cosas que yo las tenía bien guardaditas, las tenía yo en lo oculto, por eso mejor me quedo en esa cueva. ¿Sí están conmigo, familia? Vean lo que dice esta frase. Aquellos soldados hicieron una corona de espinas para ridiculizar al rey. Hoy muchos fabrican un Jesús a su medida para no tener que someterse al verdadero rey de las Escrituras. Hay una frase muy famosa, no me acuerdo qué teólogo fue el que dijo esa frase, pero dijo, mira, el ser humano siempre busca acomodar el evangelio a su vida. Pero la misma Biblia nos dice que nuestra vida es la que se tiene que acomodar al evangelio. Porque si tu vida no se está acomodando al evangelio, entonces te estás burlando de él, de la misma manera que lo hicieron los soldados. ¿Por qué? Pues porque dices tener un Dios grande, poderoso, pero que no te quieres sujetar a él. Así de sencillito, ¿verdad? Como decía el argentino. Acompáñenme a 2 de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, esas personas que se paran en un púlpito para diluir el evangelio de Jesús y empezar a soltar una serie de doctrinas que te llevan a la idolatría, que empiezan a soltar una serie de doctrinas que te llevan a un falso evangelio de la prosperidad, que te empiezan a llevar a un evangelio de fábulas, como dice aquí, en donde te empiezan a decir que las acciones proféticas que nosotros podamos hacer es porque Dios nos da toda la autoridad para hacer, deshacer, decretar, atar, desatar y tantas cosas que se han estado viendo con muchos líderes espirituales. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque está escrito. Y está escrito porque desde aquel entonces ya se estaban levantando personajes como todos esos que el mismo Pablo muchas veces los demandó, los denunció. En una ocasión habló de un Alejandro y su hermano, ¿verdad? Que andaban
haciendo de las suyas en la iglesia. ¿Por qué? Porque eran unos rebeldes y que en vez de sujetarse a lo que decía la palabra de Dios, ellos ya andaban inventando otras doctrinas diferentes, jalando a los discípulos para decirles, no es cierto, nosotros no tenemos que ser santos, el único que puede ser santo es Jesucristo. Y todo ese tipo de situaciones que te van alejando del Evangelio es precisamente de lo que se hablaba desde aquel entonces. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando tú caes en esa situación es exactamente lo mismo que estaban haciendo en aquel entonces esos romanos. Continuamos con Marcos 15. Marcos 15, 18 y 19 dice, comenzaron luego a saludarle. Esa palabra saludarle se refiere a que lo empezaron a adorar, lo empezaron a reverenciar. Pero ¿de qué manera lo estaban haciendo, verdad? De una manera burlativa, de una manera para insultarlo, para reírse a carcajadas de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la intención que ellos estaban teniendo en hacer todas esas cosas. Ellos lo querían ver a él como un ridículo, pero los únicos ridículos eran ellos. Y siguen siéndolo todos los religiosos romanos, como ellos siguen siendo unos ridículos que quieren avergonzar a Jesús, pero los únicos que salen avergonzados son ellos. Y le decían, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña. Ellos cuando empezaron a disfrazar a Jesús de un rey, los reyes normalmente traen un cetro. Bueno, ellos le dieron una caña, o sea, una vara para ridiculizarlo. En vez de una corona de oro, le pusieron la corona de espinas, lo vistieron de púrpura, hicieron todo eso para ridiculizar a Jesús. Bueno, esa misma caña que se le habían dado como que para que aparentara el cetro de un rey, se la quitaron y con esa caña le empezaron a golpear la cabeza a mi Señor Jesús. Y se le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. O sea, vean las salvajadas que hacían estos romanos. Ellos precisamente estaban acostumbrados a la tortura, porque ese imperio romano se había formado como imperio precisamente gracias a las torturas que ellos le hacían a todos sus enemigos. Y era de la manera que iban tomando todas las ciudades del viejo mundo, precisamente todo lo que era Europa en aquel entonces estaba bajo el dominio de los romanos. ¿Gracias a qué? Gracias a su maldad con la que ellos vivían. Pero fíjense lo que son las cosas. Se supone que el pueblo de Israel, los judíos, se supone que eran el pueblo de Dios, que deberían de haber contrarrestado todas las cosas malvadas que hacían los romanos. Se supone que eran sus enemigos más grandes que ellos podían tener. Sin embargo, se unieron al enemigo con tal de devastar a nuestro Señor Jesucristo y de hacer todas estas cosas tan aberrantes que se la pasaron haciendo con nuestro Señor Jesucristo. En el pretorio se arrodillaban ante Jesús para burlarse de él. Hoy muchos se arrodillan en los templos, pero se levantan decididos a seguir obedeciendo al mundo antes que a Cristo. O sea, tú y yo no somos diferentes a esos romanos que se arrodillaban burlándose de él. Porque yo te voy a decir una cosa, no sé ustedes los que son padres, ¿verdad? Pero si yo le pido a uno de mis hijos que haga algo y mi hijo me dice que sí, pero no lo hace, no sé ustedes, pero yo lo tomo como una burla. Y es más, cuando eran chiquillos y que pasaban cosas así, era de la manera que yo les reprendía y les decía, oye, pues
¿Qué te estás burlando de mí? ¿Por qué me estás diciendo que sí lo vas a hacer y nada más me dejas como tu tonto? Simplemente no lo hiciste. O sea, el que tú desobedezcas a tus autoridades es una burla que estás haciendo en contra de tus autoridades. Eso lo sabemos aquí y en China, ¿no? O sea, si tú sabes que vas en tu carro y te debes de detener cuando se pone la luz roja, pero tú agarras y te sigues de filo, ¿qué estás haciendo? Es más, cuando eres chavo y vas con los cuatro, te empiezas a reír, ¡ja, ja, 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 ja! Mira, te pasaste el semáforo, ¿eh? Te ríes, ¿por qué? Porque te estás burlando de las autoridades. Está, exacto. Estás burlando de la ley. Entonces te voy a decir una cosa, familia. Esas burlas que ellos estaban haciendo de una manera literal, tú y yo las estamos haciendo de una manera espiritual. Cuando decimos, Dios, te amo por sobre todas las cosas del mundo. Pero cuando de repente las cosas del mundo se te presentan deleitosas, las prefieres antes que a Dios. Ahora que acaba de pasar el Mundial, se llegó a ver en muchos lugares como había gente que de plano ni siquiera asistía a las congregaciones por quedarse a ver el partido de fútbol. Pero esos, el domingo anterior, estaban en la iglesia, te amo Jesús, te adoro. Pues así como esos romanos, que lo estaban diciendo de dientes para afuera, pero su corazón estaba en otras cosas del mundo. No estaba en las cosas de Dios. Eso es burlarnos de nuestro Señor Jesús. Eso es burlarnos. Que nuestro Señor Jesús te dice, tú debes de ser santo, porque yo soy santo. Y sin santidad nadie puede entrar en el reino de los cielos. Tú sí, santo, santo, santo. Pero sales de la iglesia a estar haciendo una de cosas que van totalmente en contra del carácter de Jesucristo. Eso es burlarnos de nuestro Señor Jesús. Vean lo que dice Santiago 4, 4 y 5. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué dice allí? Se constituye enemigo de Dios. Luego en el 5 dice, o piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela. ¿De qué manera nos anhela? Celosamente. La Biblia dice que tenemos un Dios celoso, pero es un celo santo, es muy diferente al celo que tienen los seres humanos de una manera negativa, ¿verdad? No, es un celo santo. Es como cuando tú amas a tu esposo, a tu esposa, a tu novio o a tu novia, ¿verdad? ¿Y a poco te va a gustar que otra persona esté besando a tu novio o a tu novia? Dices, pues ¿cómo? Es un celo, ¿por qué? Por el amor que le tienes. Bueno, de la misma manera es como Dios nos ama, familia. Él no quiere convidarnos con Satanás. Él no quiere convidarnos con el mundo. Precisamente la palabra santo ha sido muy malinterpretada por la religión. ¿Alguien me puede decir lo que quiere decir la palabra santo? Apartado. O sea, si tú y yo somos hijos de Dios, somos santos. Somos apartados. Y no por eso quiero que de hoy en noche lleguen con sus máscaras del santo, ¿eh? Somos apartados. Él ya nos apartó, Él nos escogió. Él dice, esto es de mi propiedad. ¿Y qué sucede? Imagínate, tú de repente llegas a algún lugar, ¿verdad? Y le dices, oye, mira, te puedo apartar 5 tortas de milanesa, porque ya sé que son las que se acaban más rápido. Pero de repente tú regresas y tú ya hasta habías pagado por esas tortas, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús pagó por ti, por mí, ¿saben con qué? Con su sangre.
Toda esa sangre que estuvo derramando con esos golpes que los romanos le hacían, esa sangre fue el precio de que tú y yo fuéramos apartados para Él. Y tú regresas allá a la tortería y te digan, no, jefe, ya se acabaron las tortas. Oye, sí, está bien, ya se acabaron, pero yo te dejé 5 tortitas apartadas y te las pagué. No, pues mira, ese que va ahí ya se las está comiendo. O sea, tú vas a decir, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué te pasa? Yo ya las había apartado para mí. Bueno, te voy a decir una cosa, a lo mejor fue un ejemplo muy vano, pero imagínate lo que mi Señor Jesús piensa de ti, de mí, cuando estamos coqueteándole al mundo. Y peor tantito, no solamente coqueteándole, sino nos estamos revolcando con el mundo, cuando Él ya con su sangre había apartado a tu alma y a la mía para que ya no estuviéramos en condenación, para que tú y yo viviéramos como se vive en el cielo. Porque si desde aquí tú no estás viviendo como se vive en el cielo, ¿para qué te quieres ir a vivir al cielo? Desde aquí tenemos que ser probados precisamente para ver si vamos para arriba o vamos para el otro lado. Porque no hay tres, solamente cielo y solamente infierno. Los soldados fingieron adoración mientras despreciaban a Cristo. Hoy la falsa iglesia hace lo mismo cuando reemplaza la obediencia por el espectáculo y la verdad por las emociones. Y aquí esta frase está hablando de un grupo de evangélicos, y lo digo porque hay muchos que nos están viendo. Gracias a Dios que nos ven, pero con todo respeto lo digo. Hay muchos lugares en donde hay puro espectáculo en la iglesia. Ya reemplazaron, como dice aquí, han reemplazado, dice, y la falsa iglesia hace lo mismo cuando reemplaza la obediencia por el espectáculo y la verdad por las emociones. O sea, ya en vez de estar predicando la palabra de Dios, se ponen a predicar puras cosas para que la gente se emocione, para que salga esa, es que sí es cierto, yo soy lo máximo. Sí, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad, esas promesas son mías, las tomo, las arrebato, son mías, lo decreto, lo estipulo. Y un show que se hace, unos shows tremendos, a tal grado que cuando esa gente ha sido adoctrinada por esos lugares, cuando llega a un lugar como esto, dice, no, aquí el Espíritu Santo no se mueve, porque el pastor no tumba a nadie, porque el pastor no se pone a temblar y a hablar como loquito. Dice, no, aquí no está el Espíritu Santo, porque ellos piensan que las emociones son las verdaderas, las verdades del Evangelio. Pero la verdad del Evangelio nunca te va a llevar a ser emocionalista. La verdad del Evangelio te va a llevar a recapacitar en todas las cosas que nos están alejando del reino de los cielos. Eso es lo que hace la verdad del Evangelio. Y eso es lo que hacían precisamente los soldados, ridiculizando a nuestro Jesús. Ellos solitos eran los ridículos. De la misma manera que se ven en esos lugares, lo digo con mucho respeto, pero sí lo digo con la autoridad de la palabra. Esos son los ridículos que empiezan a brincar como locos delante de la gente, y por eso es que mucha gente no se quiere hacer cristiana. Dice, ¿yo por qué voy a ser cristiano? Están re locos esos cuates. Y el mismo Pablo, precisamente por eso se los decía a los corintios, ustedes en sus cultos no deben de ponerse a hablar en lenguas, todos acá. Va a llegar alguien y va a decir, esos están locos. Ustedes si van a hablar en lenguas, háganlo entre Dios y ustedes. A menos que haya un intérprete al lado de ustedes, bueno, a lo mejor es una palabra que Dios le quiere entregar a la iglesia, pero tiene que haber un intérprete. No ponerse, predícame algo que yo entienda. Si de por sí me predican en español y no entiendo, y luego te quieren predicar en lenguas, pues cuando
Continuamos, Marcos 15:20, ya es la última cita de Marcos. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Ya la próxima semana vamos a ver esa parte. Pero aquí estamos viendo precisamente cómo continuaban ellos en toda esa burla que habían preparado para el único verdadero rey que ellos habían conocido. Porque esos reyes que habían estado precisamente en esas épocas de Jesús, ni judíos eran. Ese tal Herodes, ese cuate ni judío era. Y ahora sí estaba un verdadero rey presentándose delante de ellos, y en vez de que lo hubieran abrazado, de que se hubieran humillado, ellos fueron los que quisieron humillar a Jesucristo. Pero los humillados salieron siendo ellos. Precisamente por eso vean cómo está el pueblo de Israel de mal, y seguirá estando así de mal hasta que no se arrepientan, hasta que no reconozcan que el Mesías ya llegó hace 2000 años. Ellos todavía siguen esperando a su Mesías, y por eso es que les ha ido como les ha ido. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. La burla más peligrosa ya no proviene del mundo, sino de quienes levantan las manos para adorar el domingo y rechazan la autoridad de Cristo el resto de la semana. Esa es la principal enseñanza del día de hoy, familia. El que seamos obedientes a la palabra de Dios. La verdad es que la mayor expresión de adoración que podemos tener a nuestro Dios es la obediencia. Yo puedo venir los domingos y levantar las manos. Yo puedo cantarle al Señor, yo puedo gritar, yo puedo hacer una serie de rituales incluso. Pero si no soy obediente a su palabra, pues de nada sirve, absolutamente nada de lo que yo esté haciendo. La obediencia a la palabra de Dios es la mayor expresión de adoración a nuestro Dios. ¿Sí están conmigo? A ver, repitan conmigo. La mayor expresión de adoración a Dios es la obediencia a su palabra. Pero ¿cómo vamos a obedecer su palabra si ni siquiera la leemos? Empezando desde allí. O sea, prefiero ponerme a leer el TV Notas, ¿verdad? El libro vaquero, o libros de los filósofos fulanitos, sultanitos, lo que tú quieras, pero no leo la Biblia. Porque la Biblia de repente la abro y me deslumbra. Y acuérdense que venimos de una naturaleza de las tinieblas. Entonces, cuando abro la Biblia y me deslumbra, ay, mejor la cierro, ¿verdad? No, mejor me pongo a ver la serie de Netflix. No, mejor me voy a cotorrear con los cuates. Mejor me voy a jugar fútbol. Mejor esto, mejor lo otro, pero esa luz no me gusta. Acompáñenme a Mateo 7:21. Ya con esto nos vamos a la aplicación de la prédica del día de hoy. Aquí es Jesús hablándole a sus discípulos, dándoles una enseñanza, dándoles una prevención, que dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sí están conmigo, chavos? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí.
apártense de mí, hacedores de maldad. A ver, yo aquí les voy a preguntar algo, familia. Aquí habla de 3 tipos de personas. Dice el primero, no profetizamos. ¿Alguien de ustedes ha profetizado? A ver, levanten su mano quien haya profetizado. 1, 2, nomás 2. Luego dice, y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Cuántos de aquí han echado fuera demonios? ¿Cuántos han exorcizado a alguien? 1, 2, ¿quién más? ¿Nadie más? Luego dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cuántos de aquí han llegado a hacer milagros? 1. ¿Nadie más? Bueno. Fíjense, también Juanita, fíjense nada más. Aquí se presentan personas que estadísticamente, ahorita una pequeña estadística aquí por puro sentido común, tenían más espiritualidad, a lo mejor por así decirlo, que muchos de los que estamos aquí, ¿verdad? Les digo estadísticamente, ¿verdad? Porque solamente Dios puede evaluar la espiritualidad de cada quien. Pero a ellos se les va a decir, yo a ti ni te conozco. ¿Se dan cuenta por qué muchas veces yo desde el púlpito muestro una necesidad de que tú y yo no nos cansemos de estar buscando la presencia del Señor? Porque te voy a decir una cosa, el peor error que el ser humano tiene es el exceso de confianza. ¿Sabes por qué pasan la mayoría de los accidentes? Por exceso de confianza. Ustedes dense cuenta, alguien que se ha caído, porque yo les puedo apostar que todos los que estamos aquí nos hemos caído, de niños un chorro de veces, ¿verdad? Ya de jóvenes no tantas, de viejitos más veces que hasta los niños, ¿verdad? Pero que nos andamos cayendo, ¿y saben por qué es? Por exceso de confianza, ¿verdad, Marianita? O sea, de repente te sientes como si todavía fueras quinceañero a lo mejor, y haces y ándale, no, es que ya no me acordaba que ya la pierna ya no me reaccionaba igual. De repente agarras la cajuela de tu carro, ¿verdad, compadre? Y de repente te levantas y ¡pum! Te das unos trancazotes. ¿Por qué? Pues porque estabas confiado de que tú te podías salir de ese lugar sin ningún problema. Por exceso de confianza es que estas personas llegaron delante de Dios y les dijo, yo a ti no te conozco. Pero ¿cómo? Si yo era un pastorzazo ahí, llegaba y tumbaba gente y hacía milagros y se levantaban de sus sillas de ruedas y esto y lo otro, sí, pero nunca buscabas la intimidad con Dios. Nunca buscabas la verdad del evangelio. Tú siempre te ibas por el cash para irte a la luna. O sea, a ti no te conozco. No, pero es que iba yo y echaba fuera demonios y les brincaba y hacía guerra espiritual y hacía... Pues sí, pero tú nomás te ponías a andar cotorreando con ellos porque ni siquiera buscabas mi presencia. Nunca lo hacías con la verdad del evangelio. No, pero es que yo incluso era de la iglesia más grande del mundo y que esto, sí, pero torciste mi palabra. Yo a ti no te conozco. El exceso de confianza siempre nos va a llevar a las desgracias más terribles que el ser humano pueda tener. 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, digan conmigo, y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque no obedecieron. Un día escucharon un mensaje por allí, pero ese religioso fanático loco. Un día vino el Espíritu Santo, les redarguyó, pero empezaron a sacar textos fuera de su contexto para buscar un pretexto y dejar de hacer lo que la Biblia me decía que yo tenía que hacer. Porque eso es lo que muchas veces hacemos. No, es que mire, pastor, pero es que la Biblia dice esto y la Biblia dice otro y esto, la otra, ¿qué? Sí, la Biblia dice eso para aquellos. La Biblia dice esto para otros. La Biblia dice esto para la iglesia. A ver, vamos a analizar, ¿verdad? Miren esta frase lo que dice. Los soldados se burlaron de Cristo llamándolo rey mientras lo golpeaban. Hoy muchos dicen, Señor, Señor, pero se burlan de Él cuando desprecian su palabra, alteran su evangelio y viven como si Él no gobernara sus vidas. O sea, es lo mismo. Así como ellos se burlaban, también nosotros nos estamos burlando. Por eso dice la palabra de Dios que a aquel que mientras más se le dé, también más se le exigirá. Si nosotros como cristianos cada 8 días estamos leyendo la palabra, venimos los miércoles al seminario, estamos aprendiendo de teología, los martes, los que sí son obedientes, ¿verdad? Porque ahí se ve también parte de la obediencia, ¿verdad? Aquí hay muchos que han sido bien obedientes, gracias a Dios, pero también hay muchos que no han sido obedientes y no han querido tomar esos discipulados. Por el internet, desde su casita, desde donde se encuentren, lo pueden estar viendo. Ya no les exijo que vengan hasta acá, como los miércoles que sí vienen algunos al seminario, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que el desobedecer es muchísimo más fácil que obedecer. Sobre todo, ¿por qué? Porque el obedecer trae sacrificio. Y el desobedecer es parte de la naturaleza del ser humano caído. Pero todo sacrificio tiene una recompensa. Y sobre todo cuando ese sacrificio es obedecer la palabra de Dios. Repito la frase, los soldados se burlaron de Cristo llamándolo rey mientras lo golpeaban. Hoy muchos dicen, Señor, Señor, pero se burlan de Él cuando desprecian su palabra, alteran su evangelio y viven como si Él no gobernara sus vidas. Bueno, ya me voy a las aplicaciones, familia, porque ya se nos vino el tiempo encima, porque Dios perdona, pero el tiempo no. Y aquí vamos a ver las aplicaciones. La primera aplicación es para el incrédulo. Yo espero que aquí no haya incrédulos. Pero lo voy a decir de todas formas porque en el internet hay muchos incrédulos que nos están viendo, ¿verdad? Yo pensé que se iban a reír, pero bueno. Ok, para el incrédulo, dice, si hoy desprecias a Cristo, ¿sí lo estás poniendo, hijo? Ok, dice, si hoy desprecias a Cristo, no eres diferente de aquellos soldados. Quizá no lo golpeas físicamente, pero cada vez que rechazas su autoridad, continúas despreciando al rey. Sin embargo, el mismo rey que fue burlado sigue ofreciendo redención por su gracia. O sea, para el incrédulo, no crean que, no, pues es que yo sí soy bien de lo peor, yo sí, no, pues ya estoy condenado. No, hombre, todos nacimos en condenación.
pero todavía tienes tiempo. ¿Sabes cuánto tiempo tienes? Hasta que te mueras. Ha habido personas que en el lecho de su muerte, de una verdadera manera, genuinamente arrepentido, entrega su vida a Cristo y se va al reino de los cielos. ¿Saben quién fue uno de ellos? Aquel que se le conoce como Dimas. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Quién era Dimas? A ver. El ladrón bueno. Eso es un pleonasmo, ¿verdad? Pero él en el último momento se arrepintió, ¿verdad? De todo. Pero sí les voy a decir algo, y sobre todo a los incrédulos que nos están viendo. Eso es uno entre en 1,000,000. O sea, si cuando estabas en tus 5 sentidos, recapacitando lo que un pastor llamado Bernardo te predicó sobre la cruz del Calvario, y sobre el arrepentimiento, sobre la fe, en tus 5 sentidos no viniste delante de Dios arrepentido y entregándole tu vida, no lo vas a hacer en esos momentos. Ya tus sentidos están totalmente distorsionados. La enfermedad ya no te lo va a permitir. Es muy, muy, muy difícil que puedas llegar a un verdadero arrepentimiento. Les estoy diciendo verdadero, porque les voy a decir algo. La mayoría de la gente que tú vas cuando ya tienen una enfermedad terminal, sí, ¿qué hago? Yo quiero ser salvo. Sí, pues ya eso ya es por conveniencia. Ya no es por amor a Jesucristo. Como se les dije ahorita, no se trata de tenerle miedo al infierno. Eso todo mundo le tiene miedo al infierno y no por eso son hijos de Dios. Se trata del amor verdadero que tú le vas a dar a Jesús. O sea, no se trata como esas parejas que todo el tiempo se estuvieron odiando. Pero ya cuando el marido está muriendo, ay, viejito, no, la verdad sí te quiero mucho, ay, te amo, te adoro. Sí, ya eso ya es pura falsedad, es puro sentimentalismo, puro emocionalismo. Eso es mentira. La verdad se presenta en las buenas y en las malas, no solamente en una faceta de tu vida. Ok, continúo porque ya Isaac ya anda muy enojado. Juan 1:11 al 13, ahí mismo en las aplicaciones está Juan 1:11 al 13. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? En vez de recibirlo, lo mandaron ahí a la cruz. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué dice allí? ¿De ser qué? Hechos hijos de Dios. Con esto, incrédulos, ¿se dan cuenta que no todos somos hijos de Dios? La gente ignorante de la palabra piensa que todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero la única manera para que tú pases de ser criatura a ser hecho hijo de Dios, tienes que recibir a Jesucristo en arrepentimiento y fe en tu corazón y con el fruto de tus acciones. Porque si no hay frutos dignos de arrepentimiento, definitivamente no hay señales de que tú seas hijo de Dios. Luego dice en el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Ok, vamos a la aplicación para el creyente. Para todos los que estamos aquí, ¿quiénes son creyentes? Qué bueno que ahora sí todos levantaron sus manitas. Para el creyente, cuando eres ridiculizado por seguir a Cristo, recuerda que tu Señor pasó primero por el camino de la vergüenza. Vean lo que dice Hebreos 12, 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 2. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo fue puesto delante de él. Perdón, se me fue aquí.
por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Se dan cuenta? Él fue quien entregó su vida. No es que se la hayan quitado, él entregó su vida por ti y por mí. No abandones la fe por temor al rechazo. Cristo fue rechazado para que tú fueras recibido por Dios. ¿Sí, Viri? Ok. Y por último, para la iglesia. Nunca olvidemos que adoramos a un rey coronado primero con espinas y después con gloria. La iglesia no sigue a un Cristo triunfalista según los estándares del mundo, sino al siervo sufriente exaltado por el Padre. Esos mensajes triunfalistas jalan mucha gente, porque todos los seres humanos tenemos una carnita, unos sentimientos, unas emociones que pueden ser cautivadas por mensajes triunfalistas. Pero ese no es el mensaje del Evangelio, familia. Vean lo que dice Filipenses 2:5 en adelante, ya con esta cita terminamos. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre, familia. Amén. Pónganse de pie, por favor, familia. Vamos a orarle al Señor. Señor bendito Dios, hoy como siempre, tú nos has hablado a través de tu escritura, mi Dios. Hoy como siempre, Señor, has mostrado la realidad del Evangelio, la verdad de nuestras vidas. Y la verdad, Padre eterno, es que no tenemos los requisitos necesarios para hacer lo que tú mereces como hijos tener, mi Dios. Sin embargo, como siempre, vemos tu gran misericordia sobre nuestras vidas. Y vemos que no ha sido a través de nuestras obras. Vemos que no ha sido, Señor, a través de nuestra buena conducta. Ha sido a través de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor y de ese gran sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, mi Dios. Por eso es que hoy estamos aquí delante de ti, sabiendo, Padre eterno, que estás en los cielos, que tú enviaste a tu Hijo amado, al unigénito, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Lo enviaste con esa gran comisión, con esa gran voluntad, pero por sobre todo con ese gran amor para con nosotros, para que fuéramos salvos a través de ese sacrificio en la cruz. Perdónanos, Dios, perdónanos porque no hemos valorado de la manera correcta ese sacrificio en la cruz del Calvario. No hemos valorado, Señor mi Dios, ese privilegio que tú nos has dado, de esa gracia, de esa redención gratuita, para que nosotros podamos someternos a la voluntad de mi Señor Jesucristo, a través del consejo que está escrito en tu palabra, Señor.
Perdónanos y ayúdanos a poder caminar conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a tener ese deseo, esa pasión por estar escudriñando la Biblia, por leerla diariamente, así como diariamente nos alimentamos en el desayuno, la comida y la cena. Así diariamente necesitamos alimentarnos de tu palabra. Necesitamos estar en oración. Necesitamos estar en comunión con tu iglesia, Señor mi Dios. Necesitamos venir delante de ti en arrepentimiento y fe para gozar de tu buena voluntad sobre nuestras vidas, Señor. Ayúdanos. Produce en nosotros el querer como el hacer, para que tu buena voluntad se cumpla en tu iglesia, redención por su gracia, en todo momento, en todo lugar y por la eternidad. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén, amén. Y la iglesia dice, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.